El bullicioso mercado de la estación Omega 7 palpitaba con energía alienígena mientras cientos de especies regateaban, comerciaban y vendían sus mercancías bajo la cúpula artificial que mantenía a raya el vacío del espacio. Cross ajustó el auricular de su traductor universal y revisó una vez más su saldo de créditos. 3.000 créditos deberían ser suficientes para las raras gemas cuánticas que necesitaba para reparar el hiperimpulsor de su nave. El mercado se extendía interminablemente frente a él, un laberinto de puestos que ofrecían desde alimentos exóticos hasta tecnología avanzada. Vapor se elevaba de las cocinas improvisadas donde chefs tentaculares preparaban platos que brillaban con especias bioluminiscentes. Seres cristalinos anunciaban joyas que cantaban en frecuencias armónicas. El aire vibraba con docenas de idiomas diferentes, todos filtrados por su traductor en algo que se asemejaba al inglés coherente. Llevaba 5 años comerciando en este sector, desde que heredó la nave de carga de su padre y decidió ganarse la vida transportando mercancías entre las colonias exteriores. Sabía lo suficiente como para evitar a los vendedores más turbios y limitarse a los distribuidores establecidos. Pero aquel día, algo llamó su atención y lo hizo detenerse. Un pequeño puesto, encajado entre un comerciante de armas y una clínica de biomejoras, exhibía filas de lo que parecían cápsulas de contención. El vendedor, un ser de piel verdosa con 4 brazos, notó su interés de inmediato. «Ah, humano. Tiene usted un gusto excelente», exclamó el alienígena con un acento extraño en el estándar galáctico. «Estas son unidades de compañía de primera categoría, recién llegadas del mundo natal estelario. Muy raras, muy valiosas». Frunció el ceño y se acercó para examinar las cápsulas. A través del aluminio transparente, podía ver pequeñas figuras en su interior, vagamente humanoides pero claramente alienígenas. Parecían estar en algún tipo de estasis, tranquilas e inmóviles. La más grande no medía más de 1,20 m. ¿Unidades de compañía?, preguntó aunque en su interior ya sospechaba lo que en realidad estaba viendo. «Las mejores de la galaxia», insistió el vendedor con entusiasmo. «Estos modelos en particular han sido criados para la lealtad, la inteligencia y la adaptabilidad. Perfectos para viajes largos por el espacio o para asignaciones solitarias en puestos remotos. Mire esta de aquí», señaló una cápsula que contenía una diminuta figura de piel plateada. «Es un espécimen premium. Linaje estelario, entrenada en 17 artes del placer, mejorada genéticamente para el vínculo emocional». El estómago de se revolvió al comprender las implicaciones. «Está vendiendo personas», dijo con firmeza. El rostro del braxiano se tensó en una confusa sonrisa. ¿Personas? Oh, no, no, no. Estos son compañeros. Legales en 47 sistemas, altamente regulados. Han sido criados específicamente para este propósito, criados con comodidad, entrenados extensamente. Es un honor para ellos servir». «Eso es esclavitud», replicó retrocediendo. «¿Es esclavitud si lo eligen?», contraatacó el vendedor. «Si son felices y bien tratados, si encuentran propósito en brindar alegría a otros. Ustedes los humanos tienen perspectivas tan estrechas». Estaba a punto de marcharse cuando algo lo obligó a mirar de nuevo la cápsula señalada. En su interior, la pequeña alienígena de piel plateada parecía irradiar luz propia. Sus rasgos eran delicados, casi etéreos, con pómulos altos y una boca pequeña perfectamente formada. Incluso en estasis había algo hipnótico en su rostro. «Es hermosa», admitió en voz baja. «Ah, ve la calidad. Esta es especial, muy especial. Las hembras estelarias son increíblemente raras en el comercio de compañeros. Se llama Sefi, tiene 23 años según sus estándares, aunque los estelarios maduran de forma distinta. Fue entrenada desde la infancia en las artes de la compañía. Pero lo más importante, eligió este camino ella misma al llegar a la mayoría de edad». Se encontró observando al pequeño ser dormido. Había algo pacífico en su expresión, como si soñara con dulzura.
Su cabello, una cascada de plata, parecía moverse suavemente incluso en estasis, y su piel estaba marcada por sutiles patrones de un tono más oscuro que recordaban constelaciones. ¿Cuánto?, preguntó sin poder evitarlo. Los ojos del vendedor brillaron. Para usted, humano, un precio especial, solo 2.800 créditos. La mano de Isen se movió hacia su chip de crédito casi sin pensarlo. Se dijo a sí mismo que solo tenía curiosidad por el precio, pero algo más profundo lo empujaba. Quizá era la forma en que ella parecía tan serena, tan confiada. Quizá era la idea de que despertara en la cama de un desconocido, comprada como mercancía. La llevaré, se escuchó decir. La transacción se cerró rápidamente, mientras el vendedor explicaba requisitos legales e instrucciones de cuidado, y la mente de Isen se agitaba en un torbellino. ¿Qué estaba haciendo? No quería un compañero. No creía en comprar seres sintientes. Pero mientras preparaban la cápsula de transporte, no podía deshacerse de la sensación de que estaba rescatándola más que comprándola. El vendedor le entregó una tableta con la información de Sefi y sus cuidados. Despertará naturalmente dentro de 6 horas desde la apertura de la cápsula. No se alarme si al principio parece desorientada. Los estelarios tienen fuertes instintos de vínculo, así que probablemente se apegará a usted muy rápido. Es normal y deseado. Isen cargó la cápsula de regreso a su nave, la estrella errante, tratando de ignorar las miradas curiosas de otros comerciantes. Su bodega había sido adaptada con una pequeña zona de estancia para pasajeros, equipada con una cama cómoda y lo básico. Colocó allí la cápsula y activó la secuencia de despertar, luego se retiró a la cabina para pensar en lo que acababa de hacer. 3 horas después, los sensores internos de la nave emitieron un suave aviso: había movimiento en la bodega. El corazón de Isen se aceleró al darse cuenta de que estaba despertando. Caminó despacio hacia allí, inseguro de lo que iba a encontrar. La cápsula se había abierto automáticamente, y Sefi se incorporaba lentamente, parpadeando con sus ojos violetas bajo la luz suave. Despierta era aún más hermosa, su piel plateada brillaba con vitalidad y su cabello caía como un río de luz. Llevaba una simple prenda blanca que se ceñía a su diminuta figura, perfectamente proporcionada. Al verlo, sus ojos se agrandaron y una sonrisa genuina iluminó su rostro con tal alegría que a Isen le cortó la respiración. «Maestro», dijo con una voz como campanas de plata. «He esperado tanto para conocerlo». Isen levantó las manos. «Espera, no. No soy tu maestro. Debe haber un error». Sefi ladeó la cabeza, la confusión cruzando su rostro delicado. «¿Un error? Pero me elegiste. Compraste mi vínculo». Lo sentí en el instante en que ocurrió. Se llevó una mano pequeña al pecho. Aquí, la conexión se formó. «Mira, Sefi, ¿verdad? Yo no quise comprarte. Creí que, no sé qué pensé, pero no quiero un compañero. No creo en poseer personas». El rostro de Sefi se contrajo con dolor. «¿No me quieres?». El tono desgarrador de su voz lo golpeó como un puñetazo. «No es que no te quiera. Es que no quiero poseerte. Es distinto». Sefi se levantó con gracia, moviéndose con una precisión fluida que le confería una dignidad inesperada para su pequeña estatura. «Entre los míos, los vínculos son sagrados. Cuando me compraste, nuestras almas se conectaron. Puedo sentir tu confusión, tu bondad. No eres como los demás que vinieron a vernos». Isen tragó saliva, consciente de que lo que había comenzado como un impulso acababa de cambiar su vida para siempre. Sefi permaneció erguida con una serenidad que desentonaba con su aspecto frágil. A pesar de su estatura pequeña, había algo regio en su porte. «Entre mi gente, los vínculos son sagrados», dijo con voz firme. «Cuando me compraste, nuestras almas quedaron unidas. Siento tu confusión, tu bondad. No eres como los otros que vinieron a mirarnos». Isen frunció el ceño. «¿Votros?». «Sí. Muchos llegaron para observar a los compañeros. La mayoría solo deseaba placer físico, satisfacción temporal. Pero tú,
dio un paso hacia él, sus ojos violetas fijos en los suyos. Tú quisiste salvarme. Lo sentí. Isen se pasó la mano por el cabello, frustrado y confundido. Aunque eso sea cierto, no puedo quedarme contigo. Está mal. ¿Y a dónde iría? Preguntó ella suavemente. No tengo hogar, salvo con mi compañero. No tengo propósito, salvo amar y ser amada. Si me abandonas, quedaré sin reclamar, vulnerable ante cualquiera que desee tomarme. El peso de la responsabilidad cayó sobre los hombros de Isen como una losa de plomo. Había pensado que tomaba una decisión impulsiva, pero en realidad había cambiado 2 vidas para siempre. Está bien, dijo finalmente, suspirando. Está bien. Pero debemos resolver esto juntos. No te trataré como propiedad, y no te obligaré a hacer nada que no quieras. La sonrisa de Sefi volvió, radiante, cálida. Eres especial, Isen Cross. Elegí bien. Él la miró sorprendido. ¿Cómo sabes mi nombre? El vínculo, respondió simplemente. Sé tu nombre, tu nave, tu soledad. Y tú sabrás de mí con el tiempo. Como para demostrarlo, Isen sintió de pronto un calor extraño en el pecho, una sensación de plenitud que no podía explicar. Al mirar a la pequeña alienígena que afirmaba estar ligada a su alma, se preguntó qué otras sorpresas traería esa conexión. Pasaron 3 días desde que Sefi despertó a bordo de la estrella errante, y Isen comenzaba a entender que su vida se había complicado infinitamente. La diminuta muchacha se movía por la nave con seguridad, como si siempre hubiera vivido allí. Preparaba comidas con las raciones básicas que, de algún modo, sabían mejor que cualquier cosa que él hubiera probado en meses. Mantenía los compartimentos impecables y parecía anticipar sus necesidades antes de que él mismo las notara. Pero no eran sus habilidades domésticas lo que lo inquietaba. Era la forma en que lo miraba con esos ojos violetas, como si pudiera ver directamente en su alma. Era el calor que le recorría el pecho cada vez que sonreía. Era la creciente certeza de que aquel vínculo del que hablaba quizá era más real de lo que él estaba dispuesto a admitir. «¿Estás preocupado?», observó Sefi al entrar en la cabina de mando con una taza humeante de algo que olía a canela y luz de estrellas. Había cambiado la túnica blanca que llevaba al despertar por ropa tomada de las reservas de emergencia de Isen. Incluso su camiseta más pequeña le quedaba holgada, acentuando aún más su figura delicada. Isen aceptó la taza con gratitud. «Estoy tratando de decidir nuestro próximo paso. Tengo que completar una entrega de carga, pero no puedo arrastrarte por la galaxia sin saber qué quieres tú». Sefi se acomodó en el asiento del copiloto, doblando las piernas bajo su cuerpo. «Lo que quiero es estar contigo». El vínculo no miente, Isen. Me salvaste de un destino que temía, aunque lo hubiera elegido. ¿Qué quieres decir? Su expresión se volvió distante, y por un momento la eterna sonrisa desapareció de sus labios. Los estelarios somos una raza moribunda. Nuestro mundo natal fue devastado por llamaradas solares hace siglos, y nos dispersamos por la galaxia. Los que quedamos enfrentamos una elección: servir en el comercio de compañeros para obtener recursos para nuestro pueblo o ver cómo nuestra cultura desaparecía. Isen dejó la taza a un lado y le prestó toda su atención. Entonces, en realidad, no escogiste esta vida. La elegí sobre las alternativas, respondió ella con suavidad. Pero siempre esperé que, si encontraba a alguien digno, alguien bondadoso, el vínculo pudiera convertirse en algo más que deber. En algo verdadero. El peso en el pecho de Isen se intensificó. Sefi, yo no sé nada de vínculos ni de la cultura estelaria. Solo soy un transportista intentando ganarse la vida honradamente. Eres más que eso, replicó ella con certeza tranquila. Puedo sentir tu corazón, ¿recuerdas? Llevas contigo la pena de perder a tu padre, la determinación de honrar su memoria, la soledad de años vagando entre estrellas. Pero también llevas esperanza, bondad y una fuerza que no reconoces en ti mismo. Isen se removió incómodo. Que alguien lo viera con tanta claridad era a la vez aterrador y liberador. ¿Y este vínculo funciona en ambos sentidos? Sefi asintió.
con el tiempo, sentirás mis emociones tan claramente como yo siento las tuyas. Estaremos conectados de un modo que trasciende la proximidad física. Es tanto una bendición como una carga. ¿Y si no quiero ese tipo de conexión? El dolor cruzó fugazmente su delicado rostro. Entonces el vínculo se desvanecerá, y me convertiré en lo que fui criada para ser, una simple compañera, sin significado profundo. La sola idea de reducir a aquella mujer vibrante e inteligente a una mera posesión hizo que el estómago de Isen se revolviera. Tampoco quiero eso. Entonces, ¿qué quieres, Isen Cross? Él desvió la mirada hacia las estrellas que desfilaban más allá del ventanal, considerando la pregunta que lo perseguía desde hacía días. Quiero hacer lo correcto. Quiero tratarte con el respeto que mereces. Y quiero entender qué nos está pasando. La sonrisa de Sefi volvió, suave y cálida. Eso es todo lo que podía esperar. Su conversación se vio interrumpida por un aviso urgente en la consola de navegación. Isen frunció el ceño al revisar las lecturas. Nos siguen. 3 naves acercándose rápido. Sefi se inclinó sobre su hombro, su cabello plateado rozándole el brazo y provocándole un estremecimiento inesperado. ¿Piratas? Peor. Cazarrecompensas. Y por la firma de esas naves, alguien te rastreó. Los labios de Sefi temblaron de miedo. El vendedor. Mencionó que algunos compañeros son arrebatados antes de que sus vínculos se consoliden. Hay un mercado negro muy lucrativo para los estelarios sin reclamar. Isen apretó la mandíbula. Tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Las naves perseguidoras se acercaban sin descanso, sus motores superiores reduciendo la distancia pese a los esfuerzos de Isen. Ráfagas de energía comenzaron a cruzar el espacio, algunas rozando peligrosamente el casco de la estrella errante. ¿Sabes manejar sistemas defensivos? Preguntó Isen con urgencia. Fui entrenada en operaciones de nave como parte de mi educación de compañera, respondió ella, ya tomando posición en la consola secundaria. Se espera que los estelarios seamos útiles en todos los aspectos de la vida. Bien. Activa los escudos al máximo. Devuelve fuego cuando tengas tiro claro. Trabajando juntos, lograron mantener a raya a los perseguidores durante casi 1 hora. Pero la estrella errante era una nave de carga, no un cazador de combate. Isen sabía que no podrían huir ni superar en fuego a 3 naves dedicadas a la persecución. Allí, Sefi señaló el mapa de navegación, la nebulosa Kepler. Si logramos llegar, la interferencia enmascarará nuestra señal. Isen asintió y ajustó el rumbo hacia las nubes giratorias de polvo cósmico y partículas cargadas. Era peligroso volar una nave de carga dentro de una nebulosa, pero menos peligroso que dejar que los cazarrecompensas capturaran a Sefi. Cuando se sumergieron en los bordes exteriores de la nebulosa, los sensores comenzaron a registrar interferencias masivas. Las naves perseguidoras se rezagaron, reacias a arriesgar sus costosos vehículos en un entorno tan hostil. Lo logramos, murmuró Isen, permitiéndose un breve respiro. Todavía no, dijo Sefi con voz tensa, estudiando las lecturas. La nebulosa está ocultando algo enorme justo delante. Isen afinó los sensores frontales y sintió que la sangre se le helaba. Una nave gigantesca yacía en el corazón de la nebulosa, al menos 10 veces más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Su casco estaba cubierto de extraños crecimientos orgánicos, y las lecturas de energía sugerían que aún conservaba actividad parcial a pesar de parecer abandonada. ¿Qué demonios es eso?, susurró. El rostro de Sefi se tornó pálido, su piel plateada casi blanca de terror. Un segador del vacío. Una de las naves antiguas de la época previa a las grandes guerras. Se suponía que estaban extintos. Extinto suena bien. Extinto significa muertos e inofensivos. No. Sefi negó con la cabeza. Los segadores no mueren. Duermen, esperando las condiciones necesarias para despertar. Como si respondieran a sus palabras, luces comenzaron a encenderse en el casco colosal. Ráfagas de exploración barrieron el espacio, y Isen sintió como su nave temblaba al ser atrapada por un campo tractor.
¿Qué condiciones específicas?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. La presencia de una pareja vinculada, susurró Sefi. La estrella errante fue arrastrada inexorablemente hacia el casco del segador, pese a los desesperados intentos de Isen por liberarse. Unas puertas masivas se abrieron en el costado de la nave alienígena, revelando una cámara de acoplamiento que palpitaba con venas bioluminiscentes. Pase lo que pase, dijo Isen, tomando la pequeña mano de Sefi, lo enfrentaremos juntos. Ella apretó sus dedos, y el calor en el pecho de Isen se intensificó. Juntos, asintió. Mientras su nave era engullida por el segador del vacío, Isen comprendió que su vínculo podía ser la clave de su supervivencia, o su condena. El interior del segador del vacío desafiaba toda lógica y las leyes de la física que Isen creía comprender. Los corredores se extendían en direcciones imposibles, las paredes latían con un ritmo orgánico, y el propio aire parecía susurrar con voces de épocas olvidadas. Isen y Sefi avanzaban con cautela por los pasillos vivientes, sus manos entrelazadas, tanto por consuelo como para evitar perderse en aquella estructura laberíntica. La nave nos está leyendo, explicó Sefi en un murmullo, mientras cruzaban un corredor recubierto de redes neuronales que palpitaban como si fueran venas. Cada paso que damos, cada respiración, aprende más sobre nuestro vínculo. Isen apretó suavemente su mano. Durante las horas atrapados dentro de aquel coloso antiguo, había comenzado a sentir de verdad la conexión de la que ella hablaba. Sus emociones fluían hacia él como miel cálida, miedo, determinación y algo más profundo que aceleraba sus latidos. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó, con la voz tensa. Las leyendas dicen que los segadores fueron creados por una raza que trascendió la forma física mediante la energía emocional. Construyeron estas naves para cosechar las conexiones más fuertes entre seres, usando ese poder para alimentar su ascensión a planos superiores. Un escalofrío recorrió la espalda de Isen, y no era por la atmósfera reciclada de la nave. ¿Entonces nos drenará el vínculo y nos dejará vacíos? Peor, susurró Sefi, temblando. Amplificará nuestra conexión hasta que arda tan intensamente que nuestras almas serán consumidas por completo. Nos convertiremos en parte de su fuente de poder, conscientes, pero incorpóreos, condenados a alimentar su hambre eternamente. Emergieron en una cámara inmensa en el corazón de la nave, donde una estructura cristalina palpitaba con una luz sobrenatural. Filamentos de energía danzaban entre nodos incrustados en las paredes, y en el centro reposaba una figura que alguna vez pudo ser humanoide, transformada ahora en algo hermoso y terrible al mismo tiempo. Bienvenidos, vinculados, la entidad habló sin mover los labios, su voz resonó directamente en sus mentes. Soy lo que queda del capitán Boric, último comandante de esta nave. He esperado 17.000 años a seres como ustedes para reactivar nuestros sistemas. Isen se adelantó instintivamente, protegiendo a Sefi, aunque la pequeña mano sobre su hombro le recordaba que ella estaba lejos de ser indefensa. Déjanos ir. No queremos alimentar tu máquina antigua. La entidad rió, un sonido que recordaba a campanas de cristal agitadas por un viento cósmico. No entiendes. Yo no tomo su vínculo por la fuerza. El segador se alimenta únicamente de las conexiones ofrecidas de manera voluntaria, vínculos tan fuertes que sus portadores eligen la trascendencia sobre la mera existencia mortal. Nosotros no vamos a elegir nada, replicó Isen con firmeza. ¿Acaso no lo hacen ya? Boric extendió un brazo etéreo, y las paredes de la cámara se volvieron transparentes, mostrando la nebulosa en el exterior. 3 naves aguardaban más allá del borde, enviando señales de refuerzos. Cuando salgan de aquí, si es que salen, Sefi será capturada y vendida al mejor postor. Tú serás ejecutado por entrometerte en su botín. Isen sintió como el miedo de Sefi atravesaba el vínculo, aunque ella permaneció erguida, desafiante. Encontraremos otra salida. No existe otra salida, replicó Boric con solemnidad. Pero hay una tercera opción. Quédense con nosotros voluntariamente, y su amor arderá eternamente. Unan su esencia a la conciencia de esta nave y jamás volverán a separarse. Nunca más conocerán el dolor, la pérdida o la soledad. La oferta flotó en el aire entre ellos como una promesa envenenada.
Isen podía sentir, a través del vínculo, lo tentada que estaba Sefi ante la idea de una conexión eterna, sin miedo al abandono ni a regresar al comercio de compañeros. Muéstranos, dijo Sefi en voz baja. Sefi, no, protestó Isen. Necesito comprender en qué nos convertiríamos. Isen, el vínculo me permite conocer tu corazón, pero no tu elección final. Boric levantó una mano transformada y, de pronto, la mente de Isen estalló en sensaciones. Sintió los pensamientos de Sefi tan claramente como los propios. Sus recuerdos fluyeron en él como una segunda vida, su infancia en el moribundo mundo estelario, el día en que eligió el camino de compañera para salvar a su hermana pequeña del hambre. Los años de entrenamiento mientras soñaba con alguien que la valorara más allá del placer físico. Pero más que su pasado, Isen experimentó su presente, el amor arrollador que había desarrollado por él, más profundo y completo de lo que jamás imaginó posible. Sefi lo veía no solo como su rescatador, sino como la otra mitad de su alma, el complemento perfecto que había buscado sin saberlo. Y también su mayor miedo, que él jamás aceptara el vínculo por completo, que siempre la considerara una carga impuesta por el azar y no un regalo digno de ser atesorado. La intensidad de sus emociones casi lo derribó. Pero a través del lazo, ella también vivía su mundo interior. Sintió su amor creciente, más profundo y aterrador que cualquier cosa que hubiese permitido desde la muerte de su padre. Su instinto protector hacia ella, que no tenía nada que ver con deber ni obligación, sino con la forma en que convertía una nave vacía en un verdadero hogar. Su terror a perderla, no porque la poseyera, sino porque se había vuelto esencial para su felicidad. Cuando la visión se desvaneció, ambos se quedaron mirándose en la luz palpitante de la cámara cristalina, respirando agitadamente tras la intensidad de la conciencia compartida. Ahora lo saben, dijo Boric con satisfacción. Su vínculo ya es más fuerte que la mayoría de los que aceptaron la transformación. Podrían convertirse en leyendas del amor, eterno y puro. Isen miró a los ojos violetas de Sefi y vio su propio reflejo en ellos. Pero más allá de eso, vio aceptación total y confianza absoluta. Ella seguiría cualquier decisión que él tomara, incluso si eso significaba regresar a una vida que detestaba. Debe de haber otra salida, dijo con desesperación. Quizá, respondió Sefi lentamente, girándose hacia la entidad cristalina. Capitán Boric, tu gente alcanzó la trascendencia gracias al poder de los vínculos, ¿no es así? Pero tú mismo permaneces aquí, sin cambiar, tras 17 milenios. La forma del capitán titubeó, como si una grieta de duda se abriera en su esencia. Soy el guardián, el recolector. Mi propósito es cuidar la nave y reunir nuevos vínculos para alimentar nuestra ascensión. Pero nunca ascendiste tú mismo, insistió Sefi con suavidad. Permaneces atrapado, ni vivo ni trascendido, porque nunca encontraste una conexión lo bastante fuerte como para transformarte. Isen comprendió su plan. Estás solo. Después de todos estos milenios, desesperadamente solo. La forma cristalina tembló. Sirvo al sueño de mi pueblo. Tu pueblo ya no existe, dijo Sefi con dulzura. Te aferras a un propósito muerto porque no tienes otro. Pero, ¿y si pudiéramos darte uno? Se adelantó, su mano aún enlazada con la de Isen. Nuestro vínculo es fuerte. Lo bastante como para compartir una parte contigo. No para alimentar el hambre de tu nave, sino para darte lo que de verdad necesitas, conexión, compañía, una razón para existir más allá de un deber antiguo. El silencio llenó la cámara, interrumpido solo por el latido orgánico de la nave. Isen sintió un destello de esperanza a través del lazo, como si la idea empezara a cobrar forma en su mente. Podríamos ser tripulación para tu nave, añadió. No prisioneros ni combustible, sino aliados. Nos ayudas a escapar de los cazarrecompensas y a forjar una nueva vida. A cambio, te damos lo que llevas 17.000 años anhelando, amigos. La figura de Boric comenzó a solidificarse, menos cristalina, más humana. Su voz sonó con asombro. Nunca había considerado tal arreglo. Mis sistemas son vastos, complejos. Podría usar compañeros hábiles para mantenerlos, para explorar regiones del espacio que no he visto en milenios.
Y nosotros ganamos una nave capaz de superar a cualquier cazarrecompensas en la galaxia, dijo Isen. Más que eso, añadió Sefi, apretando su mano. Ganamos la libertad de dejar que nuestro vínculo crezca naturalmente, sin miedo ni presiones artificiales. Boric asintió lentamente, su forma ahora casi completamente humanoide, aunque todavía tocada por la extraña belleza de su transformación. Acepto su propuesta, vinculados. Forjemos juntos un nuevo propósito. Mientras los sistemas del segador del vacío se reconfiguraban de depredador a santuario, Isen atrajo a Sefi contra sí y finalmente admitió lo que había estado resistiendo desde el día en que la compró. Te amo, susurró contra su cabello plateado. No por un vínculo o una conexión cósmica, sino porque eres valiente, bondadosa y ves el bien en todo, incluso en guardianes antiguos que han estado demasiado tiempo solos. Y yo te amo, respondió ella, poniéndose de puntillas para presionar sus labios contra los suyos. Porque elegiste salvarme cuando pudiste haber seguido de largo. Porque me ves como una persona digna de protección, no como una propiedad que se posee. Su primer beso desató una cascada de calor en sus mentes, una conexión que era suya por elección y no por circunstancia. A su alrededor, el segador vibraba con un murmullo de satisfacción, como si su larga soledad finalmente hubiera llegado a su fin. En las profundidades del espacio, tres almas encontraban al fin un propósito común. Un comerciante humano aprendiendo a amar sin miedo. Una pequeña alienígena cuyo corazón era lo bastante vasto para sanar heridas ancestrales. Y un guardián, al fin libre para explorar la galaxia con amigos a su lado. La historia de los tres apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una extraña calma. El segador, bajo la guía de Boric, se adaptaba a su nuevo rol. Pasadizos que antes parecían respirar con hambre se transformaban en corredores iluminados suavemente, con tonos que recordaban la calidez de un hogar. Cámaras que habían funcionado como centros de extracción de energía se convertían en espacios habitables, seguros y silenciosos. Era como si la nave misma, al recibir el eco del vínculo entre Isen y Sefi, hubiese decidido reescribir su propósito. Boric, ahora más humano en apariencia, recorría con ellos los pasillos, enseñándoles los secretos de aquella nave viva. Hablaba de sistemas capaces de atravesar distancias que ninguna otra tecnología conocida podía cubrir. De sensores que podían escuchar los susurros de estrellas moribundas y de registros de civilizaciones extinguidas hacía eones. Sus palabras estaban teñidas de melancolía, pero también de un renovado entusiasmo que ni él parecía reconocer. Sefi, por su parte, se adaptaba con una gracia que sorprendía a Isen. Donde él veía laberintos oscuros, ella encontraba música en los latidos orgánicos de los muros. Donde él se sentía abrumado por la vastedad de los sistemas, ella percibía armonía en el flujo de energía. Era como si el segador la aceptara con la misma naturalidad con la que ella lo aceptaba a él. Isen, sin embargo, luchaba con sus propios fantasmas. Cada vez que sentía el calor del vínculo en su pecho, recordaba la advertencia, esa conexión podía consumirlo si se desbordaba. Y aunque Boric aseguraba que ahora habían sellado un nuevo propósito, una duda persistía en lo más profundo de su mente. Una noche, mientras Sefi dormía recostada a su lado, Isen salió en silencio hacia la cabina principal. El ventanal mostraba un océano de estrellas que se extendía más allá de todo entendimiento. Se preguntó si de verdad estaba preparado para aquella vida, no solo como comerciante, sino como parte de un lazo que trascendía lo humano. Te atormentas con demasiadas preguntas, Isen Cross, dijo la voz cristalina de Boric detrás de él. Isen no se giró. Tengo derecho a hacerlo. No soy un héroe, ni un sabio, ni alguien destinado a salvar razas extintas. Solo soy un hombre que quería reparar su nave. Boric se acercó lentamente, su figura brillando con un resplandor tenue. Precisamente por eso eres digno. Los que se creen destinados a la grandeza suelen ser los primeros en caer. Tú actúas por instinto, por bondad, incluso cuando dudas de ti mismo. Ese es el tipo de fuerza que los segadores fueron creados para buscar. Isen dejó escapar una risa amarga. ¿Y qué pasa si fallo? Entonces fallaremos juntos, replicó Boric. Ya no estoy solo, y tú tampoco lo estás.
Isen lo miró por primera vez, y vio en los ojos cristalinos del antiguo capitán algo inesperado, esperanza. Los días se transformaron en semanas. Con la ayuda del segador, habían burlado a los cazarrecompensas que los esperaban al borde de la nebulosa. Ahora viajaban hacia regiones olvidadas, donde ni imperios ni corporaciones tenían dominio. Isen transportaba pequeñas cargas que aún le quedaban, pero el comercio había dejado de ser lo esencial. Lo importante era el viaje, el descubrimiento, y el vínculo que crecía más fuerte con cada respiración compartida con Sefi. Ella, con sus ojos violetas, lo miraba como si él fuera la estrella más brillante en su firmamento. Y aunque Isen luchaba por aceptar esa devoción sin sentirse abrumado, poco a poco comprendía que su amor no era una carga, sino un regalo que ambos habían elegido. Una tarde, mientras exploraban una sección de la nave que aún no habían visto, encontraron un jardín oculto. No era natural, sino una recreación biotecnológica, con árboles de cristal líquido y flores que exhalaban notas musicales en lugar de aroma. Sefi corrió entre ellos como una niña, riendo con una alegría que iluminó cada rincón. Isen la observaba con el corazón encogido. Nunca había pensado que podría sentirse tan completo. No porque el vínculo lo obligara, sino porque en cada gesto de ella encontraba un reflejo de todo lo que había perdido y creído imposible recuperar. Sefi regresó hacia él, sus manos extendidas, y lo arrastró hacia el centro del jardín. Aquí es donde comienza nuestra verdadera vida, Isen. No entre mercados ni transacciones, sino en los lugares donde encontramos belleza incluso en lo que otros considerarían ruinas. Él la abrazó, y en ese instante supo que no necesitaba respuestas para todas sus preguntas. Lo único que importaba era que, pese a la oscuridad del cosmos, habían encontrado luz en el otro. Boric los observaba a distancia, en silencio. Por primera vez en 17 milenios, no sentía el peso de su deber, sino la ligereza de una esperanza compartida. Había dejado de ser un guardián de un sueño muerto y se había convertido en compañero de dos almas que lo habían aceptado no como un monstruo antiguo, sino como amigo. Isen, Sefi y Boric. 3 nombres unidos por un azar improbable, pero destinados a escribir juntos una historia nueva. Y mientras la estrella errante y el segador del vacío, fusionados ahora en un solo propósito, avanzaban hacia los confines desconocidos, Isen comprendió al fin que la soledad que había cargado durante años había terminado. No sabía qué peligros aguardaban más allá, ni qué misterios antiguos se interpondrían en su camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Porque sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos.